Cuando hablamos de economía, tenemos la concepción que es un problema que las grandes personalidades del país deben solucionar. Sin embargo, la economía y sus sistemas es algo que está gestionado por nosotros mismos como ciudadanos, porque la pobreza no se consigue y se provoca por falta de esfuerzo, la pobreza se provoca por falta de riqueza. En el actual sistema global capitalista que vivimos dependemos totalmente de la voluntad de los más ricos y de los países que más capital mercantil tienen. Por eso en los países hispanoamericanos, en cada una de las familias de estos países, la economía no depende del esfuerzo que éstas hagan por salir adelante, sino depende más de la voluntad del rico por sacarlos de la pobreza. Parte de esto es que las personas que migran hacia Estados Unidos lo hacen porque la voluntad nacional y global así lo requieren. Qué hipocresía decir que Guatemala es independiente cuando la economía se mantiene más o menos estable por los miles de migrantes que tenemos en Estados Unidos. Que por esfuerzos del gobierno estatal la economía, que por esfuerzos estatales la economía se mantiene. Estamos sufriendo los índices de inflación más altos en los últimos años, por ello hablar de economía es prescindible para que entendamos por qué las tortillas van a subir de precio, como lo preguntaba bien nuestra queridísima amiga Jolivet. El sistema capitalista está tocando la cúspide de su éxito, pero todo lo que sube tiende a bajar. Los países de primer mundo se están quedando sin recursos mientras se enriquecen, y los países en vía de desarrollo se están quedando sin recursos mientras la gente de sus países muere de hambre. No sé si esto sea culpa total del capitalismo y del globalismo, pero algo es seguro, somos un fracaso, pero está en nuestras manos dejar de serlo. ¿Qué podemos hacer si la izquierda nos mata de hambre y la derecha solo nos da las sobras de su comida? Es importante resaltar que necesitamos de muchos economistas para crear nuevos métodos económicos, porque pueda que el capitalismo sea un medio, pero no debemos dejar que sea un fin. La economía, la igualdad, la dignidad sí importan. La recesión económica mundial es algo que enfrentamos actualmente. Es importante que comencemos a dialogar qué sistemas económicos no van a fracasar en Hispanoamérica para ponerlos en pie. Como lo repito, la pobreza existe no porque nos guste vivir en ella, sino porque los capitalistas nos roban las oportunidades. Porque creo que si no implementamos nuevos métodos económicos, esto va a ser un total fracaso. Por ello creo fielmente en lo que los acuerdos de paz determinan, pues la paz firme y duradera debe cimentarse sobre desarrollo socioeconómico, participativo orientado al bien común, que responda a las necesidades de toda la población. Dicho desarrollo requiere de justicia social como uno de los pilares de la unidad y solidaridad nacional y de crecimiento económico con sostenibilidad, como condición para atender las demandas sociales de la población. ¿O qué cree nuestro queridísimo invitado el día de hoy? La verdad es de que creo que un poco de izquierda por ahí el comentario, o al menos eso me han dicho algunos compañeros, que me estoy poniendo un poco izquierdista, pero creo yo de que no es tanto eso, sino es que fielmente creo que el globalismo influyó de gran manera en que los sistemas económicos que trataron de implementar en Hispanoamérica no funcionaran. Primero que nada me presento, mi nombre es José Domínguez y su nombre es... Buenas noches, mi nombre es Carlos Argueta y pues es un gusto estar compartiendo esta noche pues este tema tan interesante en este bonito programa de Rincón de la Trascendencia. Y efectivamente pues es un prólogo bastante interesante, pues algo de subversivo, pero no, es cierto, la economía y en sí las ciencias sociales se dedican a eso, ¿verdad? A poder buscar las mejores maneras, las mejores alternativas, los mejores sistemas y métodos para que finalmente el ser humano en sociedad pues esté mejor, ¿verdad? De mejor manera. Por supuesto tenemos historia, pero se trata de ir cambiando nuestra historia, de aprender de esa historia, de aprender de nuestros antepasados, de aprender de la misma historia de otros países para que pues a través de ese conocimiento previo nosotros podamos ir mejorando, podamos ir tomando lo mejor de las experiencias pasadas, como bien se mencionaba, de los diferentes sistemas económicos a nivel mundial y adaptar a esa nueva tendencias globalizadas que estamos actualmente. Estamos a la orden y 2 horas muy interesantes de esta charla acerca de la economía en Hispanoamérica, en el mundo entero y, por qué no, también en Guatemala, ¿verdad?
Claro que sí, Lick. Antes, para no irnos, para no continuar con con este maravilloso programa, le manda por ahí a Azucena González, saludos, Lick. Carlos Argueta, le mandan un Mucho saludito gusto, sí, también. a la licenciada Azucena. Avi Carr nos pone también saludo desde México. Ludi Rosario también nos pone, estoy pendiente del tema ya que es muy interesante. Muchas gracias. Definitivamente tocar estos temas puede sonar controversial. Me da un poco definitivamente tocar estos temas, la otra vez estábamos comentando un poco con los compañeros, con el compañero que regularmente nos acompaña acerca de cómo Estados Unidos ha metido manos en nuestros sistemas económicos. Porque si nos vamos a la historia, pues bien sabemos que las dos corrientes idealistas más famosas eran dejar que el Estado manipule los precios y la economía en total, o el libre mercado. Sin embargo, con la globalización, creo yo que ahí empezó a meter ya manos Estados Unidos en nuestros países hispanoamericanos, y que es algo que en mi opinión es real, es evidente, ha pasado. Y me decían ahí, por ahí estás, no hombre, es que eso suena muy conspiranoico, pero creo yo, Lick, que si nos vamos a la historia, no suena conspiranoico, sino más bien suena bastante real, bastante factible. Claro. Pues un saludo también, antes de continuar, muy especial a toda la radioaudiencia de Cristal Estéreo, y pues gracias ahí al saludo de México. Y en efecto, siempre se ha dicho por ahí de que el país del norte pues tiene injerencia a nivel mundial, no solo en nuestros países latinoamericanos o de Hispanoamérica ahora, sino que a nivel mundial. Y pues esto se remonta a muchos años atrás, donde siempre ha habido una batalla sobre la economía global, mundial, sobre quién va a prevalecer. Al final de cuentas, hemos visto muchas guerras, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, y así muchas guerras, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la revolución industrial que se dio en Estados Unidos y otros países. Todo ha tenido un trasfondo final, y el trasfondo es económico. Claro, el trasfondo siempre ha sido económico. Y que pareciera que incluso la Revolución Francesa fue, bueno, podemos hablar de que, por ejemplo, Hitler tenía ahí sus términos nazis y fascistas y que odiaba a los judíos por odiarlos, pero realmente yo creo que en todas las guerras de la humanidad siempre ha sido por un valor, quizá no monetario, porque ahora hablamos ya de monedas, pero siempre ha sido por un valor de recursos. ¿Quién tiene más recursos desde la historia? Por ejemplo, Alejandro Magno mantenía a su ejército con los botines, porque aún no habían especializado en lo que ahora conocemos como el globalismo. Sin embargo, antes de que toquemos el globalismo, la globalización industrial que se dio en nuestros países hispanoamericanos, hablemos de estas dos corrientes de pensamiento. Si no estoy mal, creo que fue Hayek y Keynes, ¿cómo es? Keynes, perdón. Los que más, los impulsores, quizá no, quizá los más conocidos en su tiempo, que impulsaban precisamente la teoría de que uno apoyaba de que el Estado tiene que manejar la economía, y otro que pues dejáramos los libres mercados. Sin embargo, antes de que entremos en detalles acá en Guatemala, que efectivamente nunca hemos tenido libre mercado, ¿qué cree usted, Lick, que realmente fue? ¿Qué corriente de pensamiento lo convence más a usted con todo este conocimiento de economía que usted tiene? Bueno, como decíamos al principio, las teorías, las corrientes económicas siempre han tenido ese ingrediente especial de tener el poder económico, ir tras el poder económico. Si buscamos y vemos la historia desde el feudalismo, los señores feudales, el señor feudal era aquella persona que tenía grandes extensiones de tierra. Esa era la base de la economía de esa época, de esa corriente económica, mientras que los asalariados eran los campesinos que trabajaban en esos grandes feudos a cambio de comida. Pero desde ahí empezaron las diferentes corrientes económicas, con Adam Smith, con Keynes, con los fisiócratas en Francia, en donde siempre fueron cambiando, pero siempre tenían en determinado tiempo el Estado era el dueño de todo. Entonces ellos decían cuánto tenían de tierra cada persona,
y a los asalariados o a los esclavos, lo que se dio en el tiempo de la esclavitud por el hombre, siempre han existido esas diferencias sociales marcadas por la economía y marcadas en cierto modo por los gobiernos, ¿verdad? Que son los que han decidido. Eso no ha cambiado mucho. Uno puede decir eso fue hace mucho tiempo, ahora no hay esclavitud. Sin embargo, veámonos cómo estamos, pues no es una esclavitud como la conocemos según la historia. Sin embargo, dependemos en Guatemala y en Latinoamérica y en muchas partes del mundo de las grandes potencias mundiales que son conformadas por el G8, que son comandadas por Estados Unidos, lógicamente, ¿verdad? En realidad no hemos cambiado mucho. Ha cambiado nombres, ha cambiado tiempos, ha cambiado personas, ha cambiado países tal vez, pero seguimos con la misma tendencia. Claro, lo que he escuchado ya también. De hecho, también le manda un Linchan Anemar, le pone felicidades, saludos, Lick. Definitivamente, Lick. Por eso es de que ahora escucho yo mucho el término de no somos capitalistas mercantilistas, somos capital humano. ¿A qué se refiere? El capitalismo ahora se está sosteniendo ya no por intercambio monetario, sino por el capital humano. Porque ahora recordemos de que, por ejemplo, una empresa, si mañana, el día de mañana decidimos no ir a trabajar nadie, las empresas van a quebrar. Sin embargo, nosotros también nos quedamos sin trabajo y pues ahí va un entorno económico también grande. Por eso también se dice, ¿verdad?, de que antes, para influir en la política de un país, ¿qué se necesitaba? De que tuviera un buen ejército, un país, y que lo conquistara. Y a través de esa conquista empezar a manejar las políticas de ese estado. Ahora, ¿qué se necesita? Empobrecer a los países, ofrecerles su ayuda y a cambio de esa ayuda empezar a manejar el país políticamente. Que no es conspiración, creo yo. Es algo verdadero, o al menos a mí me suena bastante lógico. Claro. Sí, así es. Hay un autor español que se llama Miguel Olier, que me gusta mucho su forma de pensar en su libro de la geoeconomía de las naciones, porque eso es verdad, ya no estamos aislados, estamos en una globalización plena. Y en efecto, a la pregunta que me decías sobre el sistema económico mejor, en realidad han habido muchos sistemas económicos. Actualmente prevalecen, digámosle, tres, que es el socialismo, el capitalismo y la economía de libre mercado. ¿El comunismo ya no? Sí, sin embargo, no podemos, socialismo, capitalismo y libre mercado. Sí, sin embargo, no podemos hablar de una corriente económica o sistema económico, modelo económico puro, sino que es mezcla. No hay socialismo puro, sino más bien neosocialismo, ¿verdad? No hay un capitalismo puro, no hay una economía de libre mercado pura, sino que son mezclas, ¿verdad? Y pues se ha dado definitivamente por los efectos de la globalización. Hay un término muy curioso que es que somos una aldea global. Cuando hablamos de aldea nos circunscribimos a un área geográfica pequeña, aislada tal vez por allá. Mientras que cuando hablamos de global estamos hablando de globo terráqueo, del mundo. Entonces somos una aldea global en la que definitivamente, alguien decía, el país del norte estornuda, a nosotros nos da gripe, a nosotros nos da una neumonía, ¿verdad? ¿Cierto? Y no solo con nosotros, ¿verdad? Sino que con muchos países. Es por eso, precisamente, porque estamos supeditados a las grandes potencias mundiales económicas que a lo largo del tiempo han tomado esa supremacía económica, ¿verdad? Y que dictan los cánones económicos de todo el mundo y, por supuesto, de Guatemala, ¿verdad? Que definitivamente son una combinación, porque, por ejemplo, fue Stanley, creo que fue, fue Lenin, perdón, empezó a dejar que fuera un poquito más libre el mercado y sus amigos totalmente izquierda lo empezaron a rechazar, pero él dijo, no, el Estado sigue teniendo el control, simplemente estoy como que equilibrando la economía, y es algo que ha pasado constantemente, y por eso yo ya no creo en la falacia narrativa de derecha o izquierda, porque cuando hablamos de derecha e izquierda, si nos vamos incluso a los términos, a la historia de los términos, no mucho me acuerdo de la historia, pero fue en un juzgado, y un grupo que defendía algo se sentó en la izquierda y otro uno en la derecha y otro en la izquierda. Pero realmente son términos que por más que uno quiera, que uno quiera seguir usando, han cambiado. Lo único que para justificar muchos crímenes políticos
han tachado a muchas personas que probablemente llevaban, quizá no ideas buenas, pero ideas diferentes a lo que ya estaba globalizado, y los empezaron a acusar de comunistas, de socialistas, cosa que, por ejemplo, hablemos del caso de Cuba. Comunismo, si no estoy mal, empezaron a hacer una propaganda en la que los mismos cubanos decían, no, es que yo no estoy de acuerdo con mi país. Hicieron unos índices de felicidad en Cuba y resultó que eran mucho más felices que acá en Guatemala. ¿Por qué? Porque así como el globalismo nos dio muchos sistemas y muchos medios de producción, nos trajo con sí problemas sociales mucho más grandes. Hablemos, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, que son países que lo sufren, como por ejemplo Corea y Japón. Entonces, en relación a eso, ¿qué nos puede comentar usted? ¿Aún podemos determinar realmente si existe una izquierda o una derecha? Yo creo que no. Muchos países se precian de ser izquierdistas o de derecha o otros de centro. Sin embargo, como hablábamos de los sistemas económicos, ya no existen sistemas económicos puros. Igualmente pasan con los lados políticos. Ya no existe una izquierda pura, ni mucho menos una derecha, ¿verdad? Sino que más bien, pues vaya, es su conveniencia, ¿verdad? Yo digo que soy de izquierda hoy, pero si mañana cambian las circunstancias, cambian los entornos, bueno, soy de derecha, de acuerdo a mi propia conveniencia políticamente hablando, ¿verdad? Y eso pasa con los países. Y por supuesto, muy ligado al tema económico, porque volvemos a lo mismo, es lo que interesa, es el fin primordial de muchas cosas. Hablando de política, es lo económico, ¿verdad? Recordemos que el poder conlleva muchas cosas. El poder político también tiene poder económico, que es lo que mueve al mundo, ¿verdad? Claro. Estados Unidos, grandes países, no se escapan de eso. Hemos escuchado por ahí algunos escándalos políticos en Guatemala y en otros países donde se habla de lobbies. Es que se pagó un lobby en Estados Unidos a una personalidad política influyente, importante en Estados Unidos. ¿A qué se refiere? Que pagué cierta cantidad de dinero a cambio de pues, algún favor político a favor de Guatemala, digámosle, o a favor del político que esté de turno. Entonces, de eso es hasta cierto punto normal, digámosle así, en todo el país, ¿verdad? El poder político muy ligado al poder económico, y de ahí es que se derivan muchas cosas, ¿verdad? Pues yo soy de izquierda hoy, que me conviene, y mañana pues posiblemente cambie de parecer y me pase a la derecha, ¿verdad? Pero son cuestiones de conveniencia. Bastante interesante. Yo al cabo del tiempo, con lo poco que voy conociendo, me voy convenciendo más que cada vez la corrupción fue solo un síntoma de la mala economía que estábamos teniendo, porque el problema creo yo que con el globalismo fue de que benefició solo a las potencias mundiales, porque ellos ya tenían algo que ofrecerle al mundo. Es decir, ellos ya tenían empresas que por lo menos eran autosustentables. Entonces, cuando dijeron globalicemos, pues sintieron la gloria, porque ya no le vendemos solo a Estados Unidos, ahora le vamos a vender a México, Guatemala, Costa Rica, incluso ahora tenemos productos chinos acá tan fácil, a la vuelta de la esquina. El problema era que iba a ofrecer Guatemala y todos los países hispanoamericanos. Somos muy ricos en materia prima. El problema es que no teníamos empresas como tal que tuvieran el poder de decir, bueno, vamos a llevar nuestras bananas a Estados Unidos. Bien, Estados Unidos nos ofrece la United Fruit Company y desde ahí arrastramos unos problemas socioeconómicos bastante graves. Creo yo que ese fue el principal problema de Hispanoamérica en cuestión de sistemas políticos, económicos, perdón. Creo yo que como tal no hemos tenido tantos fracasos económicos, porque no hemos experimentado tantos sistemas económicos en la actualidad. Guatemala ha sido republicano siempre. ¿A qué nos referimos con republicano? Entiendo yo que el republicanismo es meramente la libertad de mercados, que según arraigado del capitalismo, pero según entiendo yo, ni somos capitalistas, porque si fuéramos capitalistas no existieran los oligopolios que tenemos, ni tenemos libre mercado, porque si tuviéramos libre mercado la SAT no tuviéramos a la SAT encima tanto tiempo, ¿verdad? Entonces no somos
no sabemos ni lo que somos. Yo he tratado, yo he tratado de analizar el sistema político, el sistema económico de Guatemala, y lo único que le puedo decir es de que Guatemala no sabe qué quiere ser, si capitalista, comunista, socialista. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, claro, la globalización trae y nos ha traído muchas ventajas. Hoy en día estamos aquí con una computadora, puedo ingresar a una página y pedir un producto que está en China y perfectamente me lo van a traer, ¿verdad? La globalización me permite importar mis productos a cualquier país del mundo y está tan globalizada la economía y en sí el mundo que ofrece muchas ventajas. Sin embargo, bien decías que también ofrece grandes desventajas y principalmente los países, entre comillas, en vías de desarrollo, como se les dice ahora, porque en realidad somos subdesarrollados, tenemos esa desventaja. No podemos competir con las grandes potencias. Y precisamente en algún momento se nos ha llamado países bananeros, ¿verdad? Porque es casi lo que producimos y exportamos. ¿Y cómo nuestros productos van a competir con esas grandes potencias que nos invaden y nos saturan los mercados con computadoras, con vehículos, con toda clase de aparatos de tecnología que nosotros no tenemos la capacidad de producir? Lógicamente nuestros productos que podamos importar, pues estamos en una total disparidad con relación a lo que nosotros necesitamos e importamos, ¿verdad? Nuestra balanza comercial está en un déficit, es deficitaria precisamente por eso, porque estamos en desventaja con las grandes potencias. Pero, ¿por qué cree usted que no podemos competir? Em, yo hablo mucho de guerra, y no porque me guste, sino porque es algo que ha determinado la historia de la humanidad. Jacob Arbenz Guzmán en su discurso para renunciar a la presidencia, él hace mención, no tenemos los medios materiales para competir, no, para defendernos, creo que dice, de las potencias mundiales, o algo así, no me acuerdo de las palabras exactas, pero él determina que no tenemos los medios materiales para defendernos. Claro, ¿por qué hasta cierto punto, efectivamente, por qué en Europa se desarrollaron precisamente las dos guerras mundiales más devastadoras de la humanidad? Porque ellos sí tenían medios materiales para defenderse. Nos invade Estados Unidos, y hablemos militarmente, porque creo yo que el mismo Maquiavelo lo dice, un príncipe que tenga un ejército muy bien armado, es un príncipe que va a gobernar por mucho tiempo. Y yo creo que Guatemala, por ejemplo, si le dice, mira, no te lleves mi oro, no, prefiero que se quede acá en Guatemala, prefiero que mis bananas se pudran acá, pues tenemos la amenaza de que nos invadan militarmente y que probablemente van a acusar al presidente de turno de comunista, de socialista, y que queremos, no sé, pero ¿cree usted que sea por eso o realmente por qué cree que Guatemala, y no solo Guatemala, sino Hispanoamérica, no puede centrarse en decir, bueno, primero nos desarrollemos como colectivo y después ya nos globalizamos? Sí, el que tiene el poder es el que manda, ¿verdad? Y precisamente hablando de guerras, la narrativa ha cambiado. Ahora ya no son guerras militares, son guerras económicas. Cuando pues Estados Unidos lanza las bombas nucleares en Japón, pues sabemos que Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas y Japón se rindió. Sin embargo, la promesa de Japón fue, bueno, perdimos la guerra militar, sin embargo, haremos otra guerra, la guerra económica. Y sabemos cómo los países asiáticos, los tigres asiáticos, los dragones asiáticos como Japón, han superado, siendo un país tan pequeño y tan escaso en recursos, han superado con creces a muchos países del mundo. Ahora bien, ¿por qué Guatemala y Hispanoamérica no ha logrado eso? Nosotros, si hablamos de los factores de producción son los recursos naturales. Si hablamos de Guatemala, somos ricos en recursos, tenemos grandes cantidades de tierra. Nuestra extensión territorial es mucho más grande que países que son potencia como Japón e Israel, por ejemplo. Nosotros tenemos más tierra que ellos y muchos más recursos naturales. Tenemos capital también, hay capital en Guatemala. La gente, nuestra mano de obra, el trabajo, nuestra gente es trabajadora también. Y capacidad empresarial. Estos son los 4 factores de producción en general. Si los vemos, Guatemala e Hispanoamérica tienen los factores de producción. Tenemos los factores de producción.
¿Por qué no entonces hemos superado esa frontera? ¿Por qué no pasamos de ser en vías de desarrollo a ser países desarrollados? Si hablamos de Hispanoamérica, solo, bueno, Brasil, que es de ascendencia portuguesa, Brasil y México son los países que están a la vanguardia en cuanto a economía. Y son dos modelos económicos totalmente diferentes. Aunque Brasil dice ser socialista por las tendencias que tiene, y México totalmente diferente, pero son países que se han desarrollado también por las grandes extensiones de tierra que se tienen geográficamente y también de personas, ¿verdad? Pero eso no determina el desarrollo económico. Vemos a un Uruguay con apenas 3, 4 millones de personas y es un país pujante en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿verdad? Países pequeños como Chile también, que son países pequeños pero que son modelos, ejemplos económicamente hablando. Si hablamos de Centroamérica, Costa Rica, que tiene mucha menos extensión y menos población que Guatemala, pero también tienen un modelo económico muy sobresaliente. En parte, creo yo, es cuestión de paradigmas, es cuestión de mentalidad, es cuestión del manejo de los recursos, de la gestión del recurso que se tiene en los países. ¿Y quién hace eso? Pues los gobiernos de turno, ¿verdad? Eso es, creo yo, lo que nos ha limitado a poder salir adelante como país, como hispanoamericanos, económicamente hablando. Y si le damos una mirada a lo político, en Hispanoamérica nos vamos a encontrar con lo mismo, la misma historia, la misma narrativa, corrupción. Puede ser eso un detonante, ¿verdad? Claro, pero hasta cierto punto la corrupción que se ha dado en nuestros países ha sido culpa del capitalismo, porque probablemente si tuviéramos comunismo, incluso creo yo que tuviéramos más participación que en nuestra falsa democracia. Creo yo que la corrupción ha sido una consecuencia del mal manejo de los recursos del país, precisamente por lo mismo, y yo por eso hablo de Estados Unidos, porque con la United Fruit Company dejamos un antes y un después, porque precisamente antes de la United Fruit Company Guatemala iba para arriba. Ahí podríamos decir que en ese entonces éramos países en vías de desarrollo, no éramos subdesarrollados, pero íbamos en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En primera, siento yo de que tenemos malos capitalistas. ¿A qué me refiero? Estados Unidos tiene sus capitalistas, pero ellos saben que entre mejor le vaya a los que abajo están, más van a crecer ellos. En Guatemala no es así. En Guatemala los pocos capitalistas que tenemos son las mejores plazas privadas que hay en el país, y que para un joven acceder a esas plazas pues es bueno. El problema es que el falso sistema económico que tenemos coopta mucho el emprendimiento. Y esos mismos, siento yo que esos mismos oligopolios no han dejado que, por ejemplo, industrias extranjeras vengan a ofrecernos otra oportunidad de negocio. Hablemos de las telefónicas. ¿Por qué no ha entrado AT&T aquí? Si se supone que si somos libre mercado, somos capitalistas, debería estar acá. Entonces, se dieron cuenta que el capital es poder. Cuando hablamos de que no quiero hablar de política, pero cuando hablamos al fin y al cabo es ciencias políticas, lo que estamos hablando es parte de las ciencias políticas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los capitalistas CACIF de acá de Guatemala, se dieron cuenta que podían poner y quitar presidentes, cosa que ha pasado en otras sociedades de la antigüedad. Lo empezaron a hacer. El problema es que en Guatemala también nos ha hecho falta hablar de estos temas. Creo yo que si la gente quizá entendiera, por ejemplo, conociera los ejemplos como Israel, que Israel tiene, la historia de Israel es bárbara completamente, es un pedacito totalmente, era desierto, porque ahora es verde, es matas de tomates gigantes y cosa que en Guatemala se puede. Pero como se dice, la historia no ha cambiado. Pareciera que siguiéramos viviendo en un sistema feudal. Tú trabajas para mí, lo poco que gane yo, te voy a dar un poquito aún más para ti, y a eso le decimos asalariado. Que incluso ni en los salarios tenemos ese régimen de decir el mínimo, pero ¿a qué nos referimos con el mínimo? Ni siquiera cubre la canasta básica. Así es.
Antes de eso nos pone aquí Javi Abibicar. En definitiva, hablar de un fracaso o logro económico depende de la conveniencia política. Pregunta, ¿cómo ha afectado la pandemia a la economía de Guatemala? Respóndese primero y... Gracias. Definitivamente, ahorita estamos viviendo, creo que finalmente vamos a hablar acerca de eso, acerca del fenómeno inflacionario, la ola de inflación que está viviendo todo el mundo prácticamente, y el prólogo lo decía, ¿verdad? Porque ha subido de precio la tortilla. Entonces, la pandemia es uno de los factores que ha afectado enormemente a la economía del mundo. ¿Qué pasó? Muchas empresas cerraron, hubo confinamiento en muchos países, lógicamente por la crisis sanitaria que se estaba viviendo. Mucha gente despidieron, muchos tomaron emprendimientos, se dedicaron a otra cosa, y cuando volvieron a reabrirse las empresas, tuvieron que volver a contratar personal, tuvieron que establecer sus canales de distribución, tuvieron que volver con proveedores. Eso no es fácil. Cerrar fue muy fácil, pero volver a retomar todo eso, eso ha afectado y ha ralentizado la economía de los países. Aparte de eso, la inflación ahorita está muy afectada por dos puntos claves. La pandemia, que aún no hemos salido, y el otro punto es la guerra entre Ucrania y Rusia. Han sufrido más los países subdesarrollados. Y subdesarrollo no solo económico, sino integral. Estos países o nuestros países, por ejemplo, no tienen grandes índices de vacunación, lo que también afecta, ¿verdad? ¿Por qué Europa, por ejemplo, fueron los primeros países como Inglaterra que empezaron a abrir sus puertas, que empezaron a abrir todo, porque habían logrado una gran cifra en cuanto a la vacunación de su población, cosa que no sucedió acá? Son cuestiones culturales, volvemos a los paradigmas, volvemos a la mentalidad que a veces tenemos, ¿verdad? Mentalidad de obrero, tal vez, mentalidad de esclavos, tal vez, ¿verdad? Y eso ha afectado. Por eso muchos países, pues sí fueron sacudidos por la pandemia, pero salieron muy rápido, mientras que los países subdesarrollados todavía seguimos, ¿sí? China es un país que es muy radical por su tipo de política que tiene, ¿verdad? De gobierno que tiene. Recientemente Shanghái entero se confinó y eso repercutió en lo económico a todo el mundo también, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacen ellos? Para pues erradicar el virus. Ellos tienen una política de 0 contagios y son muy radicales en eso, pero saben que pues van a cerrar, no sé, 15 días, un mes, determinado lugar geográfico, pero eso los va a repercutir el no parar en su economía posteriormente, claro, a largo plazo. Cierran un mes para no cerrar 6 meses después. Claro, sí, o más tiempo, ¿verdad? Yo creo que la pandemia directamente en los países subdesarrollados al principio no pegó tanto, no fue tan directo el golpe. Les pegó mucho más fuerte así de golpe a los países primermundistas. Acá en países tercermundistas siento yo que el golpe está empezando a llegar y que todavía viene lo más duro. La pandemia en Guatemala, ¿cómo afectó a Guatemala directamente con los préstamos? Afectó directamente por los índices de dinero que inyectaron también con esto de los billetes de exales, de 20 exales. Fue una inyección de dinero que no sé si lo hicieron porque los vieron bonitos, pero no se pusieron a pensar en la inflación que le iba a provocar a nuestra moneda, ¿verdad? Porque hacía yo en el prólogo referencia a las personas que se van allá a Estados Unidos. Guatemala y el gobierno de Guatemala es súper hipócrita porque ellos dicen no se vayan para Estados Unidos, quédense a renacer el país, pero ellos saben que entre más migrantes mejor para el país porque nos están dando una inyección de dólares al Estado. ¿Cómo afectó? Y lo que más fuerte afectó siento yo que nuevamente por lo globalizado que estamos, si le pega a las potencias mundiales nos va a pegar a nosotros. Como dice usted, si estornuda a Estados Unidos, nos va a dar gripe a nosotros. Y lo estamos empezando a vivir. Esos índices de inflación han sido los más altos en el último siglo, si no me equivoco. Sí, entrando al tema de la inflación y a lo que ha sucedido con la pandemia también, según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la ONU, la inflación creció en promedio un 7.5% en promedio. Antes de que continuemos, Lick, yo siento que por ahí algunos oyentes van a tener la duda de qué es inflación. ¿Les podría usted explicar así de manera sencilla qué es inflación? La inflación se conceptualiza como el alza generalizada de los precios, de todos los precios. Entonces no estoy hablando de que subió el maíz por aislado, solo subió el maíz, o subió otro producto.
o subió el azúcar. No, la inflación se refiere a una alza generalizada de todos los productos como estamos viviendo ahora, y no solo Guatemala, sino muchos países. Si vemos las noticias internacionales nos vamos a dar cuenta. Entonces, eso es inflación. El alza generalizada de los precios al consumidor final, ¿verdad? El alza generalizada y la devaluación de la moneda. Claro, eso es otro indicador. Por ejemplo, en Francia, en la inflación que existió antes de la Primera Guerra Mundial, si no estoy mal, había tanto billete que salía más barato el papel moneda, el papel billete, que el papel pintado con tinta. Es lo que está pasando ahorita en Venezuela. Podemos encontrar papel moneda, billetes tirados, y nadie los levanta porque ya es como basura, no vale ya el dinero. Entonces, puedo comprar, o para comprar una pasta dental, por ejemplo, tengo que pagar grandes cantidades de dinero por la devaluación del dinero, ¿verdad? Pero Venezuela es un caso aparte. ¿Ya se ha devaluado el quetzal ahorita en los últimos días? Sí, ese es un efecto. Bueno, el tipo de cambio de hoy está al 7.73. Sí, no ha sufrido mucho. Sin embargo, la expectativa es cómo vamos a estar de aquí a unos meses. A ver, la CEPAL dice que el 7.5% es en promedio lo que ha subido la inflación. Eso no es bueno, eso ya es mucho. Las metas inflacionarias para Guatemala para este año 2022 estaban entre el 4 y el 5%. Hoy en día estamos en 3.70%. Esa es la inflación. Ahora bien, países de Latinoamérica como Haití, como Surinam, como Venezuela o Argentina se salen de ese rango. Argentina 2021 tuvo cerca del 50% de inflación. Fue una cosa bárbara, fue muy impactada por la pandemia. Sin embargo, América Latina fue muy lastimada, muy golpeada también por la pandemia, y esos son los grandes desafíos que ahora tiene, que estamos... Pues bueno, los confinamientos ya terminaron, ya está casi en una normalidad, una nueva normalidad, como se le dice, pero ahora el desafío de los países es cómo recuperar la recuperación económica, pero al lado luchar con la inflación que se está dando. Y precisamente es lo que estabas platicando acerca de que cuando se cerraron países, sucedió en Guatemala también y en todo el mundo. Pues, ¿qué hicieron los bancos centrales de los países? Inyectar grandes cantidades de dinero a la economía. Para paliar esa situación, vinieron grandes cantidades del gobierno de dinero a la economía. Eso generó liquidez. Y la liquidez que es generada de esa manera, pues causa problema también, ¿verdad? Porque ahora resulta que pues, hay mucha liquidez y eso repercute en la inflación, y ahí viene el problema también de la devaluación del dinero, ¿verdad? Recientemente la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, subió su tasa líder de interés del 1.50 que estaba a 1.75 y había mantenido esa tasa líder de interés por años. ¿Qué pasa con esta tasa de interés? Es la tasa que permite la Reserva Federal de Estados Unidos a los bancos del país para poder dar los créditos. ¿Qué sucede ahí? Se va a encarecer el crédito, se va a encarecer el acceso a los préstamos. Por lo tanto, va a impactar en las empresas, en los empresarios. Capital de trabajo, si yo quiero capital de trabajo y quiero hacer un préstamo, me va a salir más caro. Y las personas que cerraron su negocio y lo quieren reabrir, ahora se encuentra que es más complicado, más difícil. Y la mano de obra también, ahora pues cuesta conseguir mano de obra. Precisamente ayer miraba una noticia en España de que están buscando mano de obra porque no tienen mano de obra. Todas esas situaciones están creando una ola inflacionaria bastante grande. En abril de este año, dos connotados economistas de Harvard dieron la alerta, es Domash y Somers, y dijeron, ojo, hay un recalentamiento en la economía mundial. No habíamos visto estos índices de inflación, y hay un índice bursátil de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, que también ya dio la alerta, ¿verdad? Porque bajó un 20%. Cuando generalmente pasa esto, hay un recalentamiento de la economía global y impacta en la inflación, que ya lo estamos viendo. Por eso hay subida de precios de la canasta básica, vamos. Que desde las Torres Gemelas no se había visto esas alertas. Sí, desde el 2008 que hubo una burbuja inmobiliaria, aunque esa burbuja fue diferente porque fue una burbuja financiera. Esto es más económico, no tanto financiero.
Por lo tanto, es más global, más general. Disculpe la ignorancia, ¿cuál es la diferencia entre financiero y económico? Bueno, la burbuja económica financiera del 2008 en Estados Unidos se debió a que grandes bancos negociaban su cartera de crédito. Lehman Brothers, por ejemplo, Morgan, por ejemplo, vendían sus carteras de crédito que estaban respaldadas por hipotecas. Entonces yo vendía mi crédito, mi cartera crediticia atrasada, la vendía a un banco. Gestionenla ustedes, se la vendo en tanto. Yo pierdo tanto, pero síganla ustedes. Vendía a este otro banco y la vendía a otro. Y se fue creando un efecto dominó. De manera que hasta llegó un punto que era tanto lo que era una burbuja, lo que se había generado, de que el banco ya no era sostenible. Entonces se tuvo que declarar en quiebra. Y la Reserva Federal de Estados Unidos, pues, protegió a dos bancos, sin embargo, con un tercero ya no fue posible. Se declararon en quiebra y ahí explotó la burbuja inmobiliaria. Claro. Y eso es financiero. Pero lo económico es general, subida de precios. Es general, claro. Sí, definitivamente. Y precisamente, por ejemplo, con cuestiones a esto, yo estaba leyendo el otro día, estaba investigando, y me encuentro con que por lo menos 7 economistas, como dice usted, advierten de una recesión económica a finales de este año o a principios del otro año. Que probablemente hay muchas teorías también, incluso, no me acuerdo del libro, pero hubo un libro que leí yo en el que en primera pronosticaban que el capitalismo iba a afectar más a los países subdesarrollados que a los países primermundistas. Es decir, va a generar un problema social, decía este libro, no me recuerdo quién es el escritor ni el nombre del libro, pero decían, van a generar un problema social entre el rico y el pobre, porque conforme avance el capitalismo van a haber más ricos y cada vez van a haber más pobres. Es decir, conforme más ricos, más se van a multiplicar los pobres. Y también predecían que la potencia mundial iba a cambiar y que se iba a dar bajo una recesión económica bastante grande. ¿Es factible, a su manera de ver la economía, es factible que Estados Unidos esté empezando a ver lo que llamamos nosotros recesión económica, de cambios ya de potencias mundiales? Sí, yo no quiero ser pesimista, en esta noche no quiero pecar de pesimista, pero en efecto ya se empieza a hablar de recesión. Ya grandes personalidades a nivel mundial empiezan a advertir acerca de la recesión, iniciando con estos connotados economistas de Harvard. Cuando hablamos de recesión, bueno, de los años 70, 80, que hubo una recesión, estamos hablando de que pues van a haber grandes movimientos económicos generados por la inflación, ¿verdad? Pero que se deriva de dos claves, básicamente, de la pandemia, que es lo que acabamos de hablar, y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Así es, entre Rusia y Ucrania. Y cualquiera podría decir, pero Rusia está tan lejos, Ucrania está tan lejos, eso no nos culpa afecta. De la globalización. Volvemos a la globalización nuevamente, así es. Entonces es una ola inflacionaria que va a provocar una recesión, ¿verdad? Y que claro, yo siento que todo esto de la guerra Rusia lo tenía tan... Muchos pronostican que Rusia va a perder la guerra. Yo estaba analizando y digo, lo tenían tan bien planeado porque creo yo que ellos venir ya todas esas sanciones. Estados Unidos viene y le dice, ya no voy a dejar de que compres en dólares ni que vendas en dólares. Ah, bueno, el que me quiera comprar gas, el que me quiera comprar petróleo, le voy a vender solamente en rublos. ¿Qué es lo que pasa? El dólar va a dejar de ser moneda mundial. ¿Cómo nos afecta, queridísimos guatemaltecos y guatemaltecas? Si el dólar baja su precio, por lógica las remesas van a bajar la cantidad de dinero que va a venir a Guatemala. Si el dólar, por ejemplo, está ahorita 7.54, entonces mandan $100 y son aproximadamente 700 y pico quetzales. ¿Qué es lo que pasa? El dólar baja y que baje, por ejemplo, ya en casos muy, muy pesimistas y que pueda que se dé de aquí a un cierto tiempo, pero baja, por ejemplo, a 3.20, pues por lógica vamos a recibir solo 300 quetzales 20. Y que eso, si nuestra moneda no se ha devaluado, porque donde se devalúe el dólar, va a devaluar las monedas hispanoamericanas, y que ahí está el cambio de potencias mundiales. Como dice, a mí tampoco me gustaría ser pesimista en ese sentido, pero es algo que puede pasar, que probablemente vaya a pasar. Alguna manera, hablando políticamente, de hacer conexiones, no podemos hacer conexiones geopolíticas como tal,
porque como lo dice Rusia está... Y que de hecho, si miramos el globo, Rusia está acá y Estados Unidos está por acá, no están tan lejos. Pero, por ejemplo, hablando nosotros de Guatemala, por ejemplo, hablemos de Perú, de Chile, de Costa Rica, son países que sí les queda lejos Rusia y China. No podemos, creo yo que por más que queramos, se nos va a hacer muy complicado hacer conexiones geopolíticas. ¿Cuál cree usted que sería el paso a seguir si eso pasara para los países hispanoamericanos? Yo creo que siempre ha sido la clave la unión, el formar bloques económicos, bloques económicos sólidos. Como país no vamos a poder hacerle frente a pues, ninguna adversidad económica estando solos. Sin embargo, si formamos bloques económicos, creo que de esa manera vamos a competir de mejor manera, ¿verdad? Pero con tratados de libre comercio, por ejemplo, que de verdad sean beneficiosos, en este caso para Guatemala, ¿verdad? Guatemala tiene una posición geográfica privilegiada, estamos muy cerca de México y por ende muy cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Ojo, Huetenango, y ahora Claro. sí las calles las tenemos. Las tenemos. Claro, y en sí todo el istmo centroamericano es la unión, vamos, de Sudamérica y Estados Unidos, y también tenemos acceso a los dos océanos, ¿verdad? Claro. Estamos privilegiados. Panamá es un país que a nivel latinoamericano tiene muy buenas perspectivas económicas, no de ahora, de hace mucho tiempo, por una simple razón, su canal de Panamá. Se habló en algún tiempo en Guatemala, ¿por qué no hacer un canal seco? Nunca se llevó a cabo. Entonces creo que la clave para hacerle frente a muchas de estas situaciones es la unión de países, de hacer bloques económicos. Y Guatemala es parte del Tratado de Libre Comercio con México, Canadá, Estados Unidos, tratados de libre comercio con el Caribe, con Europa. Sin embargo, por ejemplo, no tenemos ningún tratado con China, por ejemplo, se me ocurre, porque no tenemos relaciones diplomáticas con ellos. Lo tenemos ni con con Taiwán, Rusia. con Taiwán, ni con Rusia. Entonces, pues son ejemplos únicamente, pero podríamos buscar nuevos mercados donde de verdad podamos importar nuestros productos. Pero cosa que El Salvador ya está haciendo. Está formando ya relaciones diplomáticas con Rusia, por ejemplo. Creo yo de que sí se nos viene no es ser pesimista, pero se nos viene un catástrofe encima. Pero recordemos que después de una crisis es la oportunidad para renacer como países. Y de ahí va a depender mucho el gobierno que esté de turno en Guatemala, cómo afronta la situación. No va a ser que nos toque otro Yamatei y nos diga que nos va a inyectar más dinero, porque creo yo que nos va a provocar más inflación. Sí, dinero sin respaldo que provoca inflación, ¿verdad? Que provoca la devaluación de la moneda. Hablaba de los migrantes que envían sus dólares y son 10,000 millones de dólares que vienen a Guatemala producto de las remesas. Es como el segundo o tercer elemento más importante en el Producto Interno Bruto de Guatemala. Es una gran cantidad de dinero que ayuda a Guatemala. ¿Qué pasa con la devaluación del dinero del quetzal frente al dólar? Actualmente el tipo de cambio se ha sostenido. ¿Cuánto más vamos a aguantar eso? Porque no es una situación de una oferta-demanda libre en el tipo de cambio, sino que es un tipo de cambio intervenido, un tipo de cambio en el cual el gobierno interviene. Y volvemos otra vez, no somos economía de libre mercado porque tenemos la intervención del constante gobierno. del Estado. Del Estado. Cuando hablamos de libre mercado es dejar a las fuerzas, a la ley de la oferta y demanda que actúen por sí solas. Acá no. El típico ejemplo es el tipo de cambio. El gobierno utiliza herramientas como la tasa líder, que de hecho hace un par de meses subió, de acuerdo a lo último de la Junta Monetaria, y a través de también la compra y venta de divisas. Eso es lo que hace el gobierno para mantener el tipo de cambio en Guatemala ahora. Eso lo hace el Banco... El Banco Central, el Banco de Guatemala. No. Pero como parte de la política económica de Guatemala, ¿cuánto vamos a sostener eso? ¿Cuánto tiempo? No va a ser mucho tiempo si la inflación, si la recesión empieza a subir, ¿verdad? Claro, en economía se pueden hacer pronósticos, se pueden hacer predicciones. Sin embargo, nada es seguro, ¿verdad? Claro. Porque en un movimiento es como un tablero de ajedrez. Yo preveo esto, pero con que me muevan una pieza, me cambia el panorama. Claro. Es más, existe ahí una frase típica del ceteris paribus, ¿verdad? Que dice, el economista dice, esto va a pasar, estas son las proyecciones de aquí al fin de año.
ceteris paribus. Quiere decir, siempre y cuando todo siga igual, siempre y cuando las condiciones sean iguales. Estamos a las puertas de una recesión económica, siempre y cuando no cambien algunas situaciones. Viéndolo desde el punto económico, ¿puede pasar una tercera guerra mundial? Es muy probable, ¿verdad? Eso siempre es latente. Bueno, prácticamente con el conflicto bélico de Rusia y Ucrania se habló mucho de esa posibilidad, ¿verdad? Pero ya sabemos que pues se abstuvieron ahí los países involucrados de la ONU, y más que únicamente dar algunas pequeñas ayudas allá a Ucrania, 2 países más que no pertenecían ahora se van a aliar a la ONU. En fin, son movimientos estratégicos políticos, ¿verdad? Pero eso siempre es latente. Sí, puede pasar. Y parte de eso, corremos el riesgo de que parte de las soluciones económicas precisamente es regresar a los tiempos antiguos, ¿verdad? ¿Quién puede saquear más botines y quién puede industrializar más otros países? Es algo que China es muy inteligente en cuestiones políticas, se mantiene muy neutral, porque por ahí siento yo que China estaba esperando una oportunidad en la cual esperando que alguien arruine la paz para poder meter manos completamente. Creo yo que es una posibilidad, es una conclusión meramente mía, de que por el panorama pareciera que si no encuentran una solución, toda la vida ha sido así. O mato o me matan, una de dos, hablando económicamente, o dejo que mi gente muera de hambre. Claro, o dejo que mi gente muera de hambre, o mueren de hambre ellos. Sí, ¿cuántos habitantes tiene China, por ejemplo, hablando de ese dragón asiático, como le llaman en la economía? Uno puede decir China, pero yo no compro nada chino, y no es cierto, ¿verdad? Estamos inundados de productos chinos. Todos se ensamblan en China. Claro, antes el producto chino tenía mala fama, o ya no. China utilizó una estrategia que es el dumping. El dumping está vedado, está prohibido por la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, China lo hace, y el dumping es llegar a los mercados, llevan su producto, viene el producto chino más barato, que compite con los productos nacionales o de otros países, y como soy más barato, es más barato, pues bueno, me inclino por lo más barato, ¿verdad? Y cuando ya se ha posicionado ese producto chino en los mercados mundiales, pues bueno, ya le suben de precio, ya estando posicionados y habiendo eliminado su competencia, ¿verdad? Eso es el dumping, y es una práctica no permitida mundialmente, pero que todas luces se da, ¿verdad? Es parte de la guerra comercial que se da en el mundo, ¿verdad? Y que tal vez no nos damos cuenta, pero que estamos siendo víctimas, ¿verdad? Que rescisiones todavía de la Guerra Fría, claro. Definitivamente, y ahora Guatemala tiene un reto muy grande, que creo yo que si viene un gobierno que realmente sea capaz y con buenos objetivos, puede lograr cambiar los sistemas económicos del país. Principalmente, a mí se me quedó, cuando estábamos haciendo el curso, se me quedó grabado mucho una frase: el derecho jamás impone a la economía impone el derecho. Y es totalmente verdad, porque las leyes se van realizando conforme la economía se va desarrollando. Hablemos, por ejemplo, de los libres mercados. Si necesitamos que sean libres mercados, la economía de libre mercado tiene que imponerse sobre el derecho y hacer esas reformas legales que tanto necesitamos. Principiando que en Guatemala, hablando en cuestiones económicas, se debe cambiar primero la reforma. Debemos y necesitamos una reforma constitucional a nivel general. Porque Guatemala es muy... Han alabado, no sé de dónde sacaron tantas alabanzas para la Constitución, porque de plano la Constitución defiende muchos derechos humanos, y que estoy yo de acuerdo que lo hagan. El problema es de que todo eso bueno que tiene es en cuestión la dignidad del ser humano. Pero si leemos sus leyes mercantiles, comerciales y fiscales, uno se queda como que, qué bárbaros, por Dios. Las leyes fiscales son tan fáciles de... Por ahí me decía un amigo que es administrador, y me decía, mira, las leyes fiscales son tan fáciles de manipular para la conveniencia del empresario, que yo me sigo admirando de cómo
no hacemos nada al respecto. El problema, y es una pregunta para usted, yo digo, Guatemala se me está llenando de TikTokers, de YouTubers, de influencers, cuando Guatemala, lo que siento yo y que necesita Guatemala, creo yo, es que se nos llene de economistas, de políticos, no de politiqueros, no hablemos de un político que va a ofrecer un puesto público, cuando hablamos de políticos que estudian la ciencia política para darnos soluciones políticas. Necesita Guatemala que se llene de jóvenes entusiastas por la economía, por la cultura, por la ciencia, porque en Guatemala yo no he escuchado realmente que, por ejemplo, se hagan populares los debates económicos. Que imagínense, si se hiciera popular en un territorio que es pequeño, chica, con cuántos jóvenes no estuviera debatiendo, quizá huehuetecos, quetzaltecos. ¿Qué cree usted al respecto de eso? Sí, claro. Pues es cierto, ¿verdad? Que no podemos quedarnos a la vanguardia de la tecnología y de tantas tendencias que tenemos ahora. Sin embargo, y es cierto que son tendencias que pues pueden generar dinero, pero ¿cuántas personas son las que generan dinero? Acerca de eso son muy pocos, ¿verdad? Creo que es tiempo de retomar una nueva narrativa, de poder la tecnología y de tantas tendencias, aprovechar esos aspectos coyunturales en los que nos encontramos, ¿verdad? De inflación, de recesión, de problemas económicos, de crisis económica, y volver a los rudimentos de la economía y ver nuestros factores productivos y ponerles atención a eso, ¿verdad? Yo creo que mucha responsabilidad del Estado tendría que ser en crear las políticas económicas adecuadas a nuestra gente, a nuestro país, a nuestro entorno, a nuestros problemas económicos, a nuestros problemas sociales, adaptarnos a eso. Nuestras leyes son muy buenas y es porque también son copiadas del derecho europeo, del derecho español, ¿verdad? Sin embargo, una cosa es la ley y otra cosa es la aplicabilidad. Justamente lo que pasa con las leyes fiscales, ¿verdad? Que dice una cosa, pero al momento de poder ser aplicadas, pues prevalecen los criterios de las entidades encargadas de aplicación de esas leyes. Entonces, más que hacer leyes, creo que se debe de tener una nueva narrativa, llamar a los sectores involucrados, sectores no por conveniencia, sino porque de verdad quieran un cambio para nuestros países y buscar las soluciones en conjunto, ¿verdad? Recientemente escuchaba a nuestro presidente hablar de que Guatemala había resistido muy bien la pandemia y que era un modelo para otros países. No es así, ¿verdad? La inflación, si yo le pregunto al guatemalteco, pues a la Guatemala profunda, al guatemalteco de calle, ¿cómo la está pasando? Hoy en día la libra de papas cuesta, hablábamos hoy con alguien, 6 quetzales. Y la libra trae pues tal vez 5 papas, ¿verdad? Quiere decir que está a quetzal. Cada papa. Claro, las tortillas, lo que hablaban en el prólogo, a 50 centavos cada tortilla o 3 tortillas por un quetzal. Eso es el impacto verdadero que está sufriendo económicamente las personas guatemaltecas hoy por hoy. Claro. No lo que dice pues nuestro presidente, ¿verdad? Que sí, claro, hemos sido beneficiados viendo los números, pero no es porque algo que estemos haciendo como país o que el gobierno está haciendo, sino que es un efecto colateral de los países de Latinoamérica, pero vamos, no es porque estemos haciendo algo. Claro, y en definitiva, cuando usted habla de nuevas narrativas, creo yo que en ese, yo creo realmente, y soy muy enfático en eso, creo yo que necesitamos reformas legislativas, principalmente porque las leyes que están no permiten el libre mercado, y yo creo de que esa guerra ideológica que se dio a lo largo de la historia, sí tuvimos que haber aprendido algo de ahí. Y lo que aprendimos fue, y al menos yo lo que aprendí investigando un poco, es de que el libre mercado sirve, pero el libre mercado jamás va a ser libre totalmente. Siempre tiene que haber alguien que lo regule. ¿Quién es ese alguien? El Estado. Entonces,
Cuando en Guatemala logremos la estabilidad que Estados Unidos consiguió con dejar libres mercados y que el Estado también mete manos por ahí, hablemos por ejemplo de la Reserva Federal, que son cuestiones económicas que entendieron muy bien y que guatemalteco aún no ha entendido. ¿Qué es lo que pasa? Guatemala fue privilegiado con la pandemia en sentido que no nos pegó tanto, precisamente era lo que yo mencionaba, no nos pegó tanto de golpe, porque el golpe aún viene atrás, ahorita ya estornudó Estados Unidos, ahorita falta que nos dé gripe a nosotros, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, como dices, en la Guatemala profunda, el guatemalteco en la calle, en nuestras familias, hablemos, por ejemplo, si nos sentamos a comer en el almuerzo, una persona promedio está trabajando un día completo por un galón de gasolina al día. ¿Qué es lo que pasa? Gana 50 quetzales al día, por ejemplo. El galón cuesta 40, le quedan 10 nada más. Y la papa está a 6, 3 papas. Y supongamos que la libra de frijol suba a 5, todavía le va a faltar un quetzal para poder comprar esa libra de frijol. Entonces, todas esas recesiones económicas que están sufriendo a nivel global, que obviamente por ser países primermundistas, les pega. No les pega a todos, pero sí hay... Yo estaba viendo unos videos en Italia en donde había gente buscando comida en la basura. Y decía el encabezado, si fuera Venezuela esto ya fuera viral, pero como es Europa, no es... O sea, como que por ser Europa no era tan viral. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Creo yo que las potencias mundiales tienen la capacidad de visualizar más allá de estos aspectos, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Las potencias mundiales saben que la recesión económica ya se viene. Por eso la Reserva Federal de Estados Unidos está tratando de balancear eso. Pero ¿qué está haciendo Guatemala frente a esos golpes económicos globales? Poniendo sombrillas en el parque de Huehuetenango. Son cosas que creo yo que económicamente estamos desbalanceados, y por eso yo quería hablar de este tema, porque por ahí si nos escuchan, qué sé yo, 3, 4 personas, pero por lo menos ellos van a ir recapacitando ya de que no estamos hablando de economía y estamos siendo golpeados económicamente. Sí, lamentablemente, pues es parte de nuestra idiosincrasia, creo, ¿verdad? Aguantar, aguantar, aguantar. Lamentablemente no hemos aprendido, todavía nos compran con espejitos, ¿verdad? Todavía, bueno, ya viene el año electoral y seguramente vamos a caer en lo mismo de siempre, en las mismas promesas de siempre, ¿verdad? Pero no hay ningún análisis profundo como país que se pueda hacer, ¿verdad? Pero con un verdadero y marcado compromiso de poder cambiar las cosas, de querer, ¿verdad? Yo creo que si volvemos a los rudimentos de la economía, a ponerle atención a nuestros factores de producción, a nuestras fortalezas como país, podemos salir adelante, ¿verdad? Otros países lo han hecho, ¿por qué no nosotros, verdad? Y no importa lo que pueda pasar, ¿verdad? Claro, estamos dentro de la globalización, pero nos podemos hacer fuertes como país, como bloques económicos, podemos buscar alianzas con otros países y poder competir, ¿por qué no con las grandes potencias? Yo siempre pongo de ejemplo a países escandinavos, por ejemplo Finlandia, por ejemplo Suecia, Suiza, que son países nórdicos que tienen otra mentalidad, ¿verdad? Que seguramente les impactó la pandemia, pero económicamente ellos están muy bien y tienen un desarrollo humano envidiable realmente, y no son países tan grandes. Suecia, un país que está cerca del polo y que gran parte de los meses del año las pasa en oscuridad, ¿verdad? Y con mucha nieve, con condiciones extremas, y cómo así son, cómo siendo así son un país desarrollado, ¿verdad? Que tienen muy bien a su gente, porque han privilegiado el desarrollo humano de la gente. ¿Y qué indica el desarrollo humano? ¿Qué conlleva ese desarrollo humano? Las cuestiones educativas, las cuestiones económicas. En nuestro caso es al contrario. Mientras menos nos eduquemos, mejor, porque así no tienen acceso al conocimiento, porque así no protestan, porque así pues vaya, son más manejables. Y que eso pareciera conspiranoico, pero así es. Esa es la realidad. Sí. Y en ese caso,
Pero yo siempre he dicho que antes de entregar educación de calidad, debemos mejorar la economía del país. Eh, Siento yo que por ahí tiene que haber mucha, pero mucha voluntad de los grandes empresarios de Guatemala para que eso se llegue a dar. Sin embargo, la educación es la salida más factible para un pueblo, porque educarse con los medios que tenemos ahora, una familia de clase media baja que tenga acceso a internet, bien, cualquier joven de cualquier edad puede entrar a internet y empezar a investigar. Que por ahí en internet suena conspiranoico otra vez, pero por ahí en internet también hay mucha información cooptada que no sacan. Hablemos, por ejemplo, cuando investigamos, y los invito, investiguemos de la Alemania nazi. ¿Qué es lo que pasa? Nos tiran puras noticias en contra de los nazis. ¿Por qué los nazis no ganaron la guerra? ¿Por qué los ideales de Hitler eran estos? Y incluso cómo Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que Estados Unidos no la ganó la URSS. Que Estados Unidos haya influido en que ganaran es distinto. Pero por acá nos hacen una pregunta, Javi Carr, ¿cuál es el pilar de la economía en Guatemala? Entre paréntesis, hablando de sectores económicos, turismo, industria, ¿cuál sería el pilar, lo que sostiene a Guatemala aún económicamente? Bueno, nuestra producción agrícola todavía sigue siendo privilegiada y eso es un factor muy importante para un pilar económico de Guatemala, nuestro sector agrícola. Y volvemos a lo mismo, dependemos mucho de nuestros sectores agrícolas. Tenemos que diversificar nuestra economía, tenemos que ser más diversos en cuanto a los factores de producción y no depender solo de economía. Tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo, que dependió por mucho tiempo de su petróleo y cuando los precios internacionales del petróleo se fueron para abajo, más las sanciones económicas impuestas, pues lógicamente repercutió muy fuerte. Guatemala entonces tiene varios pilares, el sector productivo agrícola, las remesas, insisto, las remesas son pues, un gran pilar económico de Guatemala. La industria, aunque en muy poca cuantía, el trabajo lamentablemente los guatemaltecos somos trabajadores, sin embargo no somos mano de obra calificada, ese es el gran problema y por lo tanto mano de obra no calificada, mano de obra mal pagada ahora. Sí. ¿Y cuál es por ejemplo, yo me recuerdo que usted nos mostró una gráfica en la que decían cuáles son los medios de producción de cada país, algo así, y estaba por colores, y Estados Unidos estaba colorido, ¿verdad? Porque eran varios factores los que influían en la economía. En Guatemala, en este eran como 4 nada más, y que eso coopta parte también de que no nos dejan ser libre mercado. ¿Por qué no pagan impuestos? La mayoría de pequeños emprendimientos de Huehuetenango, por ejemplo, no pagan impuestos porque apenas ganan y aparte de ese poquito que ganan, darle 5% a la SAT es demasiado, es mucho. Entonces, desde ahí caemos en que estamos mal. Parte totalmente la globalización, ¿verdad? Que sin querer hablamos de globalización y luego nos fuimos acercando un poco más a Guatemala. Pero porque así es, cada país debe centrarse en cómo la globalización ha afectado a sus países. ¿Alguna perspectiva en general que tenga usted de la economía global? ¿Qué cree que es sustentable aún? Yo por ahí estoy leyendo de que el medio ambiente se está viendo afectado. De hecho, el prólogo lo dice, los países del primer mundo se están acabando sus recursos haciéndose ricos y los países subdesarrollados se están quedando sin recursos y su gente muriendo de hambre, ¿verdad? Siempre he dicho que el capitalismo debe ser el medio, nunca el fin. ¿Por qué? El capitalismo se demostró que saca de la pobreza a mucha gente, pero ya cuando están en la cúspide del éxito, deben de empezar a generar otros sistemas para sacar de la pobreza a la gente que no pudo con el capitalismo. Parte de eso es de que el capitalismo está acabando con nuestros sistemas ambientales. En Guatemala aún tenemos por ahí territorios que son reservas nacionales, por ejemplo, pero el capitalismo sí acaba con los recursos. Y yo digo también, el capitalismo es un éxito al inicio,
pero siento yo que va a llegar un momento en el que van a dejar de tener éxito porque se van a topar con que ya no tienen recursos, o como por ejemplo que bajó el oro porque encontraron grandes cantidades de oro. ¿Cuál es su perspectiva general acerca de eso? Sí, yo vuelvo a poner el dedo en el renglón de los países escandinavos. ¿Cuál es el éxito de ellos? Porque se trata de ver y buscar y si se puede imitar, ¿verdad? Y aprender de los Claro. demás. ¿Cuál es el éxito de ellos? Que su tasa impositiva es del 50%. Es decir, el 50% de lo que ganan en esos países se va para impuestos. Y el Ujú. país se los recompensa, se los retribuye en buenos servicios, buenas carreteras, buena Claro. educación, buena salud. Lógicamente, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Guatemala tenemos una tasa impositiva de cerca del 15%. Y, por lo que se hablaba, el 70% de Guatemala del comercio es informal. ¿Qué nos dice eso? Que ese 70% de economía informal no paga impuestos. ¿Y por qué? ¿Por qué no pagar impuestos? Porque nuevamente volvemos a lo político, ¿verdad? Porque sé que mis impuestos que yo pague, pues se van a ir para otro lado. Ahí para un saco roto. Claro, que no van a ser retribuidos a mi persona o al país o a la sociedad como debería ser, ¿verdad? Como Claro. dice la Constitución, que el Estado es el encargado de velar por el bienestar de los ciudadanos de Guatemala. Y pues bueno, si estos países han podido, creo que sí, también se puede, ¿verdad? Y la mirada nuevamente está en volver a cambiar esos paradigmas. Yo sé que pues puede haber mucha audiencia joven y esa nueva narrativa también tiene que venir con los jóvenes, ¿verdad? De tomar esa idiosincrasia de los guatemaltecos, de gente trabajadora, de los recursos con que contamos. Y claro, la globalización y el capitalismo en sí, se trata de eso, de acabar con todo, de acabar con los recursos, ¿verdad? Y por eso vemos países como India, por ejemplo, que tiene tanta gente y que ya no son autosostenibles, ya no producen lo suficiente para su gente. Entonces vienen a Brasil y rentan tierra en Brasil para poder cosechar ahí su producto y llevárselo a India, ahora, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en Brasil? Bueno, está bien, los vamos a rentar, pero a cambio de eso, pues voy a talar toda la selva amazónica, ¿va? Para poder hacerlo. Y lo mismo pasa cuando debería ser lo contrario, ¿va? Claro. Ponerle atención a nuestros recursos naturales, porque de lo contrario, pues podrán haber muchos países económicos poderosos, con mucho dinero, con mucho capital, con mucha tecnología, pero sin recursos naturales, que a la larga ya hay países que venden oxígeno, por ejemplo Costa Rica. Países asiáticos le pagan a Costa Rica por oxígeno, compran oxígeno, uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, le pagan cierta cantidad de subvenciones a Costa Rica, por ejemplo, a cambio de que mantenga esos pulmones que son los bosques, ¿verdad? Los bosques vírgenes, porque saben que esos países industrializados generan mucha contaminación, generan mucha problema a la capa de ozono y a muchas otras cosas, y que paradójicamente no están adheridos a la Convención de Kioto, ¿verdad? Que los obliga a poder conservar el medio ambiente. Entonces, países como Estados Unidos, como China, no están en eso porque saben que ellos son los mayores contaminantes del mundo, hablando de la ecología, ¿verdad? Pero son recursos que se debe cuidar y que en Guatemala afortunadamente aún tenemos, pero que en nuestras políticas económicas también debemos de ver eso, ¿verdad? Para Claro. poder subsistir. Definitivamente, Lick. Nos vamos a un descanso y luego continuamos ya con el tema. Ya se nos fue 1 hora 28 minutos. La verdad es de que para hablar completamente de economía siento yo que nos llevara Hay mucho que hablar. día y día. Pero estamos tratando de abarcar lo que creo yo que es de importancia. Que como dice usted, si hay audiencia joven, para que empiecen a analizar ya la situación actual del país, empiecen ya a analizar cuáles son las problemáticas que enfrenta Hispanoamérica en cuestiones económicas, porque al fin y al cabo la juventud es el presente y el futuro del país, entonces algo podríamos hacer. Entonces continuamos en un momento. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes a esta programación en Rincón de la Trascendencia. Nos vamos con un... Continuamos con la programación del día de hoy en este maravilloso programa El Rincón de la Trascendencia. Hemos estado tocando temas bastante interesantes acerca de la economía
Luego de haber hablado tanto de inflación, tanto de todos estos problemas globales que tenemos en la economía, eh, quiero hacerle una pregunta un poquito más detallada, pero antes vamos a leer un comentario que nos ponen acá. El primero es, vamos a ver, nos pone acá Ludi Rosanita de León López, nos pone felicidades Lick, y también a la radio por la información tan valiosa que se está compartiendo. Muchas gracias Ludi ahí por el saludito y sobre todo porque es lo que pretendo yo, hacer llegar temas que son de importancia. Nos pone acá, comenta el ingeniero de la Rosa. Buenas noches, muy interesante el tema. Soy una persona con discapacidad visual en México. Hay programas de apoyo a gente, perdón, es que aquí tenemos algo malo, ahí estamos. Comenta el ingeniero de la Rosa. Buenas noches, muy interesante el tema. Soy una persona con discapacidad visual en México. Hay programas de apoyo a gente con necesidades como yo. ¿Sucede lo mismo en Guatemala? Considero que para que un país sea competitivo debe considerar en su reforma económica el acceso a la educación de calidad. Los idiomas son muy importantes e inclusión a gente con discapacidad. Contesta usted primero y después doy yo mi... Está bien, gracias. Pues un saludo muy especial hasta México. Yo creo que eso es parte de las políticas económicas integrales que tendrían que tener nuestros países, ¿verdad? No dedicarnos solamente a las personas con una edad productiva, por ejemplo, ¿verdad? De, qué sé yo, 18, 60 años, por ejemplo. Sí, claro, no, sino que al contrario, claro, el sector productivo está mayoritariamente en esas edades, pero también hay muchos sectores, justamente como lo dice el ingeniero de la Rosa. Hay el sector con discapacidades que, pues en nuestra Guatemala sabemos que están muy abandonados, ¿verdad? Hay unas cuantas organizaciones ahí, pero casi que son de caridad, no se pues dedican a poder darles el tiempo necesario a esta población y que puede ser muy productiva, que puede ser muy, seguramente tuvieron un tiempo pues muy interesante en la productividad del país, pero que no hay que dejarlos abandonados, ¿verdad? Y no me refiero pues a esas cuestiones de caridad, sino que al darle las herramientas necesarias para poder salir adelante, claro, ¿verdad? Y así como este sector, también hay muchos sectores más, ¿verdad? Sectores alejados en nuestros pueblos, en nuestras aldeas, los de la persona de la tercera edad, y por qué no, hasta niños, ¿verdad? Tener pues los programas adecuados y especiales para cada sector de la sociedad y que sean acordes a ellos y que puedan sentirse productivos, que puedan ser útiles. No dudo que países pues tan grandes y desarrollados como México lo tienen, ¿verdad? Pero creo que es un modelo digno de imitar en nuestra Guatemala, que pues sabemos que no es así, ¿verdad? Claro, ¿qué opino yo acerca de esto? Creo yo que ya no debería ser por organizaciones, sino el integrar realmente que sea de una forma integral, complementaria totalmente. ¿A qué me refiero con esto? Personas con discapacidad que nos pueden dar un gran valor en lo intelectual. Es decir, hay personas que, por ejemplo, quizá no pueden ver, pero que pueden dedicarse a la docencia, por ejemplo, yo siento que lo puntual es que en Guatemala masifiquemos las ciencias importantes, por ejemplo, que se dediquen, qué sé yo, a la filosofía. Hablemos nuevamente, yo soy muy centrado porque me interesa mucho que cambiemos la economía, pero economistas, personas con discapacidades motoras, por ejemplo, que tengan la oportunidad de asistir a, qué sé yo, a algún tipo de programas estatales en los cuales den a conocer algún otro tipo de talento que tengan, canto, hablemos de arte, por ejemplo, pintura. ¿A qué me refiero con esto? Los programas deben de ser ya no solo organizaciones que se encarguen de cuidarlos, sino organizaciones que se encarguen de integrarlos. El Estado tiene la capacidad de que si alguien que no puede caminar canta muy bien, empiece a generar muchos negocios, comercios, que digamos eventos para que esta persona vaya a cantar. Hay un ejemplo muy claro de una aldea de acá de Nentón, de un joven que no miraba, pero que cantaba muy bien la ranchera de Vicente Fernández.
fue a cantar creo que a Estados Unidos y a México. No lo hizo porque el Estado lo hiciera, sino por su talento. Y así hay muchos jóvenes en el estado de Guatemala. Entonces yo creo que no tanto tienen que haber organizaciones como tal que se dediquen a eso, porque muchas veces las personas que están en esas organizaciones ya no lo hacen porque realmente estén interesados en el desarrollo de las discapacidades de las personas, sino por el tema económico. Acá en Huehuetenango había una escuela que era especial para niños con discapacidades y que la cerraron porque no quisieron, la municipalidad no quiso pagar el alquiler de ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? De nada me sirve a mí que tengan escuelas, o sea, me sirve que tengan escuelas especiales para ellos, pero me sirve que a la hora de los debates nacionales esas escuelas sean integradas también, ¿me explico? Entonces yo creo que la integración debe ser integral completamente, educativa, estatal, económica, social y cultural. Así que creo yo de que son programas que acá en Guatemala, por ahí dicen que los implementan, pero yo creo que no. Yo creo que son mucho de lo que las ONG se volvieron, negocios nada más, comercios nada más para diligenciar eso. Yo creo eso, no sé si tengan algo más que comentar. Sí, claro. Me recuerdo culturas milenarias asiáticas en donde la cultura actual de ellos es de que llega una persona en una empresa a la tercera edad, pues no es que los jubilen y que los manden a su casa, no, los mantienen en las empresas, tal vez ya no con las mismas responsabilidades, tal vez ya no como CEOs o los gerentes mayoritarios de las empresas, pero sí los mantienen en puestos claves precisamente para transmitir esa sabiduría a los demás colaboradores de esas empresas. Eso es algo muy interesante porque les dan su lugar, ¿verdad? Es parte de su cultura, ya es parte de lo que piensan ellos, ¿verdad? Pues en nuestras latitudes lamentablemente no es así, sino que se hacen a un lado, ¿verdad? Estos sectores que definitivamente tienen mucho por dar, como lo mencionaba el ingeniero de la Rosa, y así muchos otros sectores que precisamente tienen que integrarse a la sociedad económica, productiva y de todo tipo, ¿verdad? Porque Claro. es un gran recurso que está ahí. Claro, son parte de la sociedad y otra vez entramos a la colaboración. Para que un país salga adelante, todos tenemos que estar en armonía. En esencia, yo tengo una duda que se me quedó muy clavada en la cabeza desde que recibí economía por primera vez en el primer semestre de la universidad. La economía como tal es un fenómeno, en mi opinión, moderno. Hablemos, por ejemplo, de que si vamos a lo que pasó en la United Fruit Company, pues apenas unos años atrás, acaba de ser, si nos vamos relativamente, acaba de ser. La economía global también es algo bastante moderno. Eh, por ahí se dice que la modernidad comenzó después de la Revolución Francesa. Lo creo, pero la nueva modernidad comenzó con la globalización económica. La economía en los inicios de la humanidad no era como la conocíamos actualmente. Por ahí habían Homo sapiens, neandertales, que descubrieron la agricultura, y cuando descubrieron la agricultura se dieron cuenta que no era necesidad que fueran en todas las estaciones del mundo para poder alimentarse. Se dieron cuenta que lo podían hacer en un mismo lugar siempre y cuando ellos cuidaran, protegieran sus cosechas, lo cosechaban, después se dieron cuenta que deberían de defender de depredadores, después se dieron cuenta que deberían de defenderlo de comunidades, de otras comunidades, y así constantemente. La historia no ha cambiado, como bien lo mencionaste, los escenarios han sido los que han cambiado. Pero no se conocía una economía como tal. El trueque de los mayas, creo yo que incluso no era una economía como tal, sino era un sistema de convivencia social. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo frijol, tú me das carne. No es como tal la economía, en mi opinión, claro. Si nos vamos a lo esencial, a lo concreto, sí podemos decir que la economía, que el trueque sí es economía. Pero en lo esencial para mí eran más sistemas de convivencia social. Con esto podemos transformar la economía a sistemas de convivencia social en un futuro muy lejano, en un futuro
o necesariamente el ser humano, o necesariamente la economía ya es inherente al ser humano moderno? Yo creo que sí, se ha convertido en una parte recordemos que la economía es una ciencia social y por ende se da en sociedad. No podemos ser solitarios y ser unos ermitaños y vivir aislados, ¿verdad? Necesitamos uno de otros como sociedad. Pero si queremos salir adelante como país, creo que debemos de cambiar esos paradigmas, esas mentalidades y poder ayudar a nuestros congéneres, ¿verdad? De manera que no sea esa ley de la selva, no sea esa ley del más poderoso, ¿verdad? Claro. De que, lo que hablábamos hace rato, de que se abren aún más o se crecen aún más las brechas entre ricos y pobres. Cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. O es más pobreza extrema. Ahora hay más pobreza extrema, ya no son ni siquiera pobres. La Entonces, clase media está desapareciendo. claro, no, ahora ya es una pobreza extrema. Y por otro lado, son pocas familias, hablando de Guatemala, las que se hacen cada vez más adineradas, ¿verdad? Entonces creo que debemos de salir adelante como país, pero tomando en cuenta que nos necesitamos unos a otros siempre, ¿verdad? Y no, pues, bueno, aprovecharme de los demás, ¿verdad? Sino que más bien ser, yo no sé si cabe el término, ¿verdad? Pero ser partícipes de una economía más humana y no tanto el capitalismo, ¿verdad? El socialismo o comunismo anteriormente era muy idealista y cuando uno ve la teoría, cuando uno lee a Karl Marx, uno dice, esto está bien, esto muy está humanista. Bueno, porque ¿qué decía Marx? Si usted necesita 2 pares de zapatos, el gobierno se los va a dar. Y lo mismo para todos, la misma cantidad de tierra para todos, el mismo salario para todos, de manera que no existían clases sociales, no habían ni ricos ni pobres. Yo tenía mi casa donde vivir, mi vecino también y así todos. El gobierno era pues como el papá de esa gran familia, ¿verdad? Se ocupaba de que todos tuvieran lo necesario. Eso era la verdadera filosofía, por lo menos inicial del comunismo de Karl Marx. Eso se desvirtuó, ¿verdad? Eso se desvirtuó y surgieron nuevas tendencias, nuevas interpretaciones, como hemos dicho, y eso se quedó de lado, ¿verdad? Aún pocos países que tratan de conservar el socialismo como Cuba, como Vietnam, un poco Venezuela, como algunos países de África, pero que ya han dejado de lado eso, ¿verdad? Más son gobiernos totalitarios, autoritarios, déspotas que dominan al pueblo y se aprovechan del pueblo, ¿verdad? Claro. Eso no era el comunismo, eso no nació así. Era muy ideal, ya sabemos que eso pasó, quedó de lado, pero eso sería volver a una economía más humana, en donde pues el gobierno dispusiera de los medios necesarios, adecuados para poder salir adelante como país, como seres humanos. Definitivamente, Lick, y era algo que se me había olvidado. Yo cuando leía a Karl Marx también me lo relacioné mucho con Fernando Savater cuando hablaba de la educación, porque son muy humanistas. No era el hecho cuando hablan de comunismo en la actualidad, quizá ahorita se está rompiendo el paradigma nuevamente. En Hispanoamérica están quedando muchos presidentes de izquierda. Y cuando decimos son de izquierda, pues se quedan como que es que ellos quieren matarnos de hambre. No, ellos nos quieren quitar la propiedad privada. No, ellos lo que quieren es que los que tienen propiedad privada no abusen de esa propiedad privada y que le den la oportunidad a los que no tienen de vivir una vida digna. Sociedades igualitarias. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Que luego, por ejemplo, estados como el de Lenin en Rusia abusaban, ellos sí abusaban del imperialismo. Ellos más que ser comunistas eran imperialistas. ¿Qué fue lo que pasa? Ahora todo eso fue desvirtuando y fue quitándole valor a las ideas de izquierda. El capitalismo, desde sus inicios se dijo que era amoral, que no tenía moral, que el capitalismo no entendía de clases. El capitalismo solo entendía de medios de producción. Y es totalmente cierto. El capitalismo no es moral. El capitalismo dice, es sanguinario. Sí, el capitalismo dice, si Jorgito puede producir más que Mario, Jorgito me sirve más que Mario. Ideas de izquierda, no hablemos tanto de comunismo, sino ideas de izquierda decían, si Jorgito puede producir más, pues Jorgito nos tiene que ayudar a que Mario produzca lo mismo que él. Entonces,
sociedades más humanas son las que nos hacen falta. Por ahí creo yo que los mismos pueblos indígenas de Guatemala han frenado un poco la desigualdad, pero la están perdiendo ya. Ahorita en Guatemala ya no podemos hablar de igualdad. La clase media está desapareciendo, producto del capitalismo, y eran los colapsos que hacían. ¿Algo más que comentar acerca antes de irnos con una pregunta que nos hacen acá? Pues si continuamos con la siguiente pregunta. Vale. Dice, buenas noches, interesante programa. En la opinión del licenciado, ¿qué debería hacer el Estado de Guatemala para mejorar económicamente el precio de la gasolina? ¿Cuál sería su opinión ahí? Eso creo que no hemos tocado el No. tema del petróleo, ¿verdad? Pero actualmente el petróleo se disparó, está a más de $100 el barril de petróleo a nivel internacional. Lógicamente eso impacta de manera directa a todo el mundo y Guatemala no es la excepción. No es solo combustible, no es solo carburante, no es solo gasolina. El petróleo tiene muchos derivados, tiene plásticos, tiene fertilizantes y tiene muchos derivados y todo se mueve con los energéticos, con el petróleo, ¿verdad? Entonces el transporte, el irme yo a mi trabajo necesito ese combustible. Para comprar una verdura en el mercado, ese campesino tuvo que sacar de su lugar de origen esa verdura y traerla, por lo tanto tuvo que pagar un transporte, impacta en todo. El petróleo es sumamente muy volátil cuando sube o baja, ¿verdad? Es actualmente el producto mercantil más importante. Sí, es uno de los más importantes. Entonces, ¿qué deberían de hacer los gobiernos? A ver, tengo entendido que México no ha sido tan impactado en cuanto al petróleo porque ellos tienen sus refinerías, tienen petróleo de México, tienen sus yacimientos petroleros en el norte de México, tienen el recurso. ¿Y Guatemala? También tenemos recurso. Resulta que en el área de Petén, muy cerca de la Laguna del Tigre, hay yacimientos petroleros. ¿Pero qué hacemos? Ahí está pues las tuberías que son donde se extrae el petróleo y son trasladadas a otro país. No lo aprovechamos, al igual que la minería, ¿verdad? No aprovechamos ese recurso que tenemos natural porque volvemos otra vez a los factores productivos. No estamos industrializados, no tenemos mano de obra calificada para poder extraer nuestro propio recurso petrolero en este caso y de alguna manera paliar en una parte ese problema económico mundial del petróleo, ¿verdad? Porque todo lo importamos y lo poco que pues vendemos a otros países pues nos lo pagan muy barato porque es crudo, ¿verdad? Lo mandamos barato y lo recibimos el doble. Lo compramos caro, así es. ¿Pero cree usted que Estados Unidos nos dejaría que lo hiciéramos? Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Porque sabemos que hay Estados Unidos tiene reservas petroleras en todo el mundo y que las tienen ahí, ¿verdad? Pues posiblemente Guatemala podría hacer eso. Pero creo que poco a poco tendríamos que ir liberándonos de esa dependencia económica de estos países, ¿verdad? Y poder salir adelante. La otra, lo que hacen todo el mundo, todos los países para tratar de paliar la situación es subvencionar a estos productos como el petróleo a través de los subsidios. Pero en nuestra Guatemala está mal conceptualizado eso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hace el gobierno? Viene, subvenciona o subsidia a las empresas importadoras de petróleo. ¿A quién pertenecen esas empresas? A las gasolineras, a los empresarios, a CACIF. Es decir, le da un poquito a ellos y por eso, con la excusa de que está ayudando al pueblo, pero el pueblo paga eso. Claro. Al final de cuentas yo pago mi impuesto y de ahí sale lo que el gobierno le da a las petroleras, ¿verdad? Entonces es un círculo vicioso. En primer lugar, el subsidio nunca ha funcionado, ni en los países de primer mundo, nunca funcionaron. En Finlandia, si no estoy mal, fue la primera vez, no, perdón, fue en Suiza, fue la primera vez en las que se dieron cuenta que el subsidio solo era una manera de hacer negocio entre el Estado y los empresarios. El subsidio nunca ha funcionado. Yo ya no seguí esto del subsidio en Guatemala porque cuando yo leí subsidio en la portada dije, oh, bueno, ¿qué puedo esperar de mi Guatemala ya? Si realmente el subsidio nunca ha funcionado, totalmente un robo. Ahora, cuando yo hago la pregunta si Estados Unidos nos dejaría, yo creo que no, pero por lo menos las ideas ahí están, y es una maravillosa idea la que usted da, el hecho de refinar nuestro propio petróleo y empezar a hacer nuestra propia gasolina, que con Pemex México lo ha solucionado, ¿verdad?
una inversión muy grande del Estado. Pero creo yo que si todas las municipalidades dejaran de invertir en adornos que no nos sirven actualmente, probablemente por ahí por lo menos juntáramos algún dinero para... Pero esos son planes nacionales que debe llevar un gobierno y que debe quedar muy firme y que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer eh, porque creo yo que el capital lo tenemos. Debemos mucho a muchos países, quizás sí, y que Guatemala está endeudadísima, sí, pero hablando de tecnicismos políticos, no les conviene cobrarnos, por lo mismo de que si nos cobran, nos mandan a la ruina totalmente y ahí sí vamos a hacer un Venezuela 2.0, y que a Venezuela no le cobran petróleo. ¿Podría Guatemala, que para eso tendría que romper diplomacia con Estados Unidos, pienso yo? Pero la vía está ahí, podría quizá comprarle petróleo a Venezuela. Sí, yo creo que, bueno, de hecho, Venezuela es un caso muy, muy peculiar, ¿verdad? Pero de alguna manera podremos nosotros ir recuperando esa libertad económica, así entre comillas, eh, con nuestro propio auge económico que podemos, la pujanza económica que podría impulsar el gobierno, ¿verdad? No de una manera como, pues lamentablemente pasó con la época de la revolución en los años 40 con el presidente o expresidente Jacobo Arbenz, que sabemos toda la historia. Tenía mucha visión, tenía una visión de país en la cual estaba fomentando el poder pues expropiar esos grandes latifundios de la clase adinerada y dárselo a los campesinos, que son los que realmente la conocen, la trabajan y que fueran ellos los beneficiados. Podría ser algún tipo de esa política, no tan radical, pero sí de alguna manera ir tomando en cuenta nuestras fortalezas económicas como país para poder ir logrando esa libertad económica. Creo que otros países lo han hecho, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podríamos nosotros? No de una manera política, no de una manera pues tan tajante, pero sí de una manera planificada a través de un plan estratégico a un corto plazo, mediano plazo, ¿verdad? Claro. De manera que tengamos un plan de verdad, un plan de gobierno, un plan de país y que sea continuado por unos 2 o 3 gobiernos y de esa manera poder salir adelante, ¿verdad? Claro. En este aspecto, Guatemala sufre otro mal social también, que es la mentada explotación laboral. Cuando hablamos de explotación laboral, hablamos de esa desvalorización del trabajo humano a cambio de bienes que no lo benefician directamente a él. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Un joven, actualmente la juventud sufre mucho de explotación laboral. ¿Cuánto le ofrecen a un joven que recién comienza a trabajar, por ejemplo, que quiere trabajar a los 13, 14 años? No sé, en una mecánica les pueden ofrecer 300, 250 quetzales a la semana, explotación laboral. Creo yo, y bajo una tesis propia, yo creo que el primer camino para empezar a solucionar estos problemas de la economía social de Guatemala son los mentados sindicatos. Pero los sindicatos en esencia, no el sindicato que tiene el magisterio con Acevedo, que pues es otro negocio más, sino los sindicatos como fueron sindicatos en su momento. ¿Cómo lo podrían hacer? Yo miraba la idea es influencer, es Diego Rosarín se llama. ¿Cómo pueden empezar a hacer sindicatos que la gente empiece a hablar de cuánto gana en su trabajo? En Guatemala se dejó mucho el paradigma de que vos cuánto ganas, pues ahí se inventan una cifra que puede hacer menos o puede hacer más. El problema de eso es de que en una empresa, si no se sabe cuánto gana el otro compañero, cuáles son los beneficios que ese compañero tiene, no sabemos si nos están explotando, si me están explotando solo a mí o nos están explotando a todos. Si en una empresa viene alguien y le dice, mira cuánto ganas, esto, pues chica, vos va a quedar muy poco. Sí, la verdad que sí. Y si le preguntamos a fulanito, mira que sí, también, 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 también. Y se dan cuenta que todos son explotados. Y desde ahí pueden empezar las exigencias desde el ámbito laboral. Es un tema social bastante complejo también que creo yo que en Guatemala nunca hemos solucionado el tema de la explotación laboral.
Claro, nuestro Código de Trabajo ya tiene bastantes años y es parte del derecho tutelar al trabajador del que habla nuestra ley laboral guatemalteca. Y yo creo que sí está bien el término de que está desvalorizada la mano de obra guatemalteca, ¿verdad? Porque si volteamos la mirada hacia Estados Unidos, en Estados Unidos se paga por hora. Y yo voy a ganar de acuerdo a la productividad que yo tengo, no de acuerdo a un horario laboral, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que yo produzca, de esa manera es que me van a remunerar económicamente. Claro. ¿Qué pasa en Guatemala? Tenemos un salario mínimo de 3.200 quetzales y la canasta básica vital está en más de 5.000 quetzales. Está totalmente... Eso es ilógico, ¿verdad? Eso es ilógico. Desde ahí estamos mal, ¿verdad? Porque... y cada año que se reúne la comisión tripartita para ver lo del salario mínimo, resulta, es una gran polémica y resultan subiéndole el 5%, por ejemplo, ¿verdad? O se queda igual. Mientras que la inflación y la canasta básica siempre para que arriba. Es lo mismo ¿verdad? que inyectar dinero nada más sin Claro, justificación. eso sí. Entonces creo que el sistema laboral tendría que cambiar en esto, porque también, lógicamente, el trabajador trabaja por una necesidad económica, ¿verdad? Claro. Por un sustento económico. Entonces, nuestra mano de obra tiene que ser reconocida y creería yo que la solución es que sea reconocida de una manera de acuerdo a la productividad, ¿verdad? Porque de esa manera se motiva a la persona y sabe que de acuerdo a lo que produzca, así va a ganar, ¿verdad? Entonces, claro, se elimina un poco eso del salario pues, mínimo o tope y se elimina pues, la semana laboral, digámosle así, el horario, sino que más nos enfocamos a la productividad. Claro. Bueno, pon acá, por ejemplo, la última pregunta, porque estamos ya sobre el tiempo. Ponen tema muy importante, valdría la pena invitar a Lick en una próxima oportunidad, a efecto se aclaren muchas dudas. Gracias. Definitivamente con estos temas surgen una infinidad de dudas. Hay mucho que hablar. No, y si con el hecho que agarremos un libro de economía, la imaginación empieza a volar. No los quiero invitar a leer a Karl Marx, porque no sé de qué edades nos estén escuchando, porque creo yo que una persona que aún está comenzando con la lectura y lea Karl Marx es cuando empiezan los radicalismos, ¿verdad? Pero por ahí comenzar a tocar temas de teoría general de economía, por ejemplo, son muy buenos y que aclaran muchas dudas. Pero definitivamente me gustaría volver a tenerlo acá, Lick, tocando no solo economía, sino como usted lo menciona, muchos temas. La verdad es que sigo impresionado por la gran capacidad que tiene de hablar de estos temas. A mí me cuesta, la economía es una de las áreas que más me cuesta. Sin embargo, yo acá en el programa he tratado de cambiar ese paradigma de que en todos los programas dice, bueno, y su última reflexión. Yo creo que ya no estamos para reflexiones. Eh, Me gustaría no pedirle una reflexión, sino una conclusión final acerca de tantos temas que hablamos aquí, porque hay una variedad. Solo antes pon acá a Vivi Carr, gracias por tan nutrida plática, muy claro todo y buen dominio del tema. Felicidades, Lick Carlos. Lick Carlos y Dem. No sé qué significan esas siglas, pero muchas gracias a las personas que estuvieron atentas y que estoy seguro que también a través de la vía radial estuvieron también muy atentos, porque siempre al siguiente día me llegan ahí comentarios de felicitaciones o también críticas constructivas. ¿Cuál sería su conclusión final, Lick? Efectivamente hemos hablado de muchos temas económicos y pues no quiero dejarlos con ese problema que hemos hablado de la inflación y de la pues posible recesión económica, ¿verdad? Que se avisora. No es una situación que yo me lo esté pues inventando, sino que es real, ¿verdad? Basta con ver las noticias. La Reserva Federal es un punto clave. Ellos no mueven sus tasas líder y lo han hecho, ¿verdad? Recientemente lo han hecho. Es porque ya ven venir pues algo catastrófico posiblemente, pero como siempre decimos, son situaciones que no necesariamente tienen que ocurrir, sino que pueden cambiar de acuerdo a la dinámica económica del mundo entero, ¿verdad? Por ejemplo, si la guerra entre Rusia y Ucrania se extiende, a eso va a complicar las cosas, ¿verdad? Sí. Y lógicamente si el petróleo continúa al alza, también va a complicar las cosas, ¿verdad?
Siempre hemos hablado de productos sustitutos. Bueno, si el petróleo está tan alto, pues ya no uso mi vehículo tanto, llevo a otras personas para utilizar el medio de transporte, pues uso bicicleta, no sé, siempre hay situaciones alternas en las cuales podríamos pues tomar en cuenta. Y como país creo que tenemos mucho potencial, tenemos muchas fortalezas económicas. Hemos hablado de los 4 factores productivos que tenemos en Guatemala con recursos, tenemos muchos recursos, capital, también hay capital, trabajo en el área financiera y por eso les comento que sí hay capital. La mano de obra, el trabajo y la capacidad empresarial. Entonces es momento de volver a nuestros rudimentos y de poder pues salir adelante como país, ¿verdad? En la medida en que nosotros podamos aportar en nuestro entorno para salir adelante, pues hay que hacerlo. En la medida que nosotros nos podamos sumar a una nueva narrativa como país, buscar grupos de interés que quieran salir adelante, que quieran y tengan esa visión de país, pues hacerlo, involucrarnos, ¿verdad? Y aportar desde nuestra... Uno puede decir, bueno, pero yo qué puedo hacer para cambiar la economía de mi país o del mundo entero, pero sí se puede hacer mucho, ¿verdad? Desde el entorno, desde nuestro trabajo, desde el lugar donde nos movamos, creo que podemos aportar y cambiar eso, ¿verdad? No, que lo hagan otros, no, que lo hagan mis hijos, que lo haga el gobierno, no, sino que en la medida de lo posible que nosotros podamos aportar, y es parte de lo que se está haciendo con este tipo de programas, ¿verdad? También mis felicitaciones por este interesante programa que no hay muchos de su género pues, en nuestra ciudad y en nuestro país en sí, pero que creo que aportan, y ese es el primer paso para poder salir adelante, ¿verdad? Cambiar paradigmas, cambiar mentalidades y siempre creer que podemos salir adelante con mucha educación, con mucho estudio, con mucho trabajo, con mucha honestidad, creo yo, podemos lograr un país más próspero económicamente, culturalmente, integralmente, ¿verdad? En la medida que nosotros seamos mejores personas, también aportamos eso a nuestra sociedad, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad y a nuestro país, ¿verdad? Y pues muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí y por supuesto, si pues se requiere nuevamente, estaremos por acá. Definitivamente se va a requerir, licenciado. Ya para finalizar, a las personas que tienen la narrativa y la perspectiva que la economía es aburrida, ¿qué les puede decir para culminar ya el programa? Sobre todo porque creo yo que ese paradigma existe y que yo creo que no es así. Sí, claro. No, yo creo que no es aburrido como muchos otros temas, ¿verdad? La sociología, la antropología, muchos otros temas que podríamos mencionar, pero no, es cuestión de que pues poder informarnos un poco, leer un poco, eso sí, informarnos de fuentes fidedignas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la red podemos encontrar tantas fake news, ¿verdad? Tantas cosas que no son reales, pero sí informarnos y ver lo que leemos en los diarios, en todos lados y ver nuestra realidad, ¿verdad? Y es así como vamos a ir formándonos un criterio propio, no dejarnos llevar por pues un discurso pues a veces politiquero, sino que más bien ver nuestra realidad y cómo estamos viviendo y comparar, ¿verdad? De esa forma vamos formando un criterio propio, que es lo más importante, y de esa manera creo que vamos a pues encontrar la economía muy interesante. Igualmente, pues lo que hemos platicado acá es una perspectiva, un punto de vista, pero eso es lo que nos hace ricos, ¿verdad? Escuchar, escuchar, escuchar y formar mi propia opinión, mi propio criterio y aportar de acuerdo a eso, ¿verdad? Definitivamente, no porque se diga en el programa es que así sea. Pero yo que lo decimos siempre siempre desde nuestra propia percepción y a través y conforme se vaya nutriendo más del tema, se van a ir dando cuenta que por ahí cometimos un montón de errores hablando en cuestiones de teoría y práctica, pero que son errores que se pueden ir corrigiendo. Y que sobre todo si hay por ahí un joven también que tenga la intención de generar programas como este, que lo haga porque lo necesitamos realmente, necesitamos democracia de ideas, más allá de democracia de votos necesitamos democracia de ideas. Así que muchas gracias, licenciado Carlos, para mí fue un verdadero honor compartir con usted este espacio. Nos despedimos ya de este programa, definitivamente creo yo que lo necesitaremos nuevamente en este programa para seguir nutriendo a nuestra audiencia con temas interesantes. Sin embargo, ¿qué más quisiera yo que hablar creo yo que en las clases se da cuenta también que
Si algo me encanta a mí es hablar. El diálogo para mí es súper importante y me enriquece mucho. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias, buenas noches a la audiencia y fue un gusto. Muchas gracias, licenciado Carlos Humberto. Los dejo con buena música, mis queridísimos oyentes. Y estaremos pendientes de información para el próximo miércoles y el próximo tema a desarrollar.